hermosísima de María Visión. Mi nombre es Gaby y le doy una cordial bienvenida a este programa mariano. Espero que lo disfrute, que podamos orar juntos a través de las cámaras de luz católica y que le pidamos al Espíritu Santo que aumente en nuestros corazones el amor por la Virgen María. Pero también que el Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender que ella es una madre para toda la familia humana. Y con toda justicia podemos decirle mamá. Vamos a rezar juntos un Ave María por las intenciones de la Reina del Cielo y por todas las necesidades que nos hacen saber a través de las redes sociales y del correo de este programa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué bueno que oremos juntos, que intercedamos unos por otros. Y el tema del día de hoy es un tema muy actual, muy bonito, porque vamos a hablar de la oración de la Virgen María. Cómo oraba aquí en la tierra la Virgen María y cómo ora hoy desde el cielo, cómo intercede por cada uno de nosotros, por nuestros problemas, por todas nuestras necesidades, por nuestras familias. Entonces el tema es la oración de la Virgen María, pero vamos también a aplicarlo en la oración diaria de usted y mía. Para desarrollar el tema tengo hoy dos invitados. Le presento a quien va a hablar de este tema en pleno, que es el señor Alejandro Gabaldón. Bienvenido, Alejandro. Hola, Gaby. Muchas gracias y gracias a todos los que ven esta señal siempre bendita de María Visión. Gracias, Gaby. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Le agradecemos a Patti, también su esposa, que nos está haciendo el favor de acompañarnos aquí en el foro. Gracias, Patti. Muchas gracias. Y ahora le voy a presentar quién está ahora en el canto. Usted va a estar feliz. Hoy nos acompaña Pao Rimada Diz, que para mí es un privilegio que esté aquí en María Madre Nuestra. Pao, bienvenida. Gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Yo también feliz de estar aquí. Ay, gracias, Pao. De verdad que me va a dar mucho entusiasmo empezarte a escuchar cantar porque tienes un timbre de voz bellísimo. Bienvenida. Pues vamos a iniciar con el tema. ¿Te parece, Alejandro? Muy bien, Gaby. ¿Sí? ¿Qué dices? A eso hemos venido. Muy bien. La oración es un don. Habla con Dios. La oración es un impulso del corazón, una semilla, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor. Hoy queremos hablar precisamente del gran regalo que Dios nos ha hecho con la oración. El poder hablar con Dios es una condescendencia divina que no la alcanzamos a comprender. ¿Cómo es la oración de María? ¿Cómo fue la oración de María mientras que estuvo aquí en la tierra, Alejandro? Bueno, pues María es la maestra y modelo de la oración, especialmente en el silencio y en la contemplación. Los evangelios nos hablan, nos refieren muy pocas palabras de la Virgen, pero esas palabras son contundentes, ¿no? Quiere decir que la Virgen meditaba todo en su corazón, como lo dice la palabra de Dios. Toda su vida de la Virgen es una oración constante, Gaby. ¿Por qué? Porque simplemente hizo la voluntad de Dios. Pero todo esto viene desde su Inmaculada Concepción hasta su gloriosa Asunción. Y hoy en día, como lo decías al principio, pues sigue orando en el cielo por cada uno de nosotros. Todas las etapas de su vida fue una contemplación y una unión perfecta de oración con Dios. Imagínate desde la Inmaculada Concepción, el Señor que ya la pensaba, después su niñez. De niña, María fue consagrada al templo por San Joaquín, nos hablan un poquito los evangelios apócrifos. Entonces María estaba consagrada al templo como una virgen, una de tantas que había. Pero ya desde ahí la niña dirigía su oración hacia Dios Padre en reparación de los pecados y de varias intenciones en el templo de Jerusalén. Después crece la niña por circunstancias que no se saben realmente en la historia, pero van a Nazaret y en Nazaret recibe la anunciación, ¿no? La encarnación del Hijo de Dios.
Y entonces ella emite o da unas palabras de una entrega total. El catecismo nos dice, la oración de la Virgen Santísima está conformada por dos características: por su fe, que es el don para poder hacer la oración del que hablabas, y por su entrega incondicional a Dios. Entonces, en este lapso, cuando ella recibe al ángel, le da un sí a Dios incondicional. Hágase en mí según tu voluntad, ¿no? Bueno, después ella a lo largo de su vida, con los cuidados, ¿no? Y la contemplación también de su Hijo, el Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo mismo, ¿no? Imagínate, Gaby, que tu hijo es el Hijo de Dios. La contemplación. ¿Cómo contemplaba la Virgen a su hijo desde que creció? ¿Cómo contemplaba la inocencia de Dios que hoy en día no se contempla? Y no se contempla porque culpamos a Dios de todo lo que nos va mal, todo lo que nos acontece mal por circunstancias de la vida. Ella contemplaba la inocencia de Dios, del Creador, de la Trinidad, en su Hijo Jesús. Eso es oración, es una oración totalmente plena. Su crecimiento, ¿no? Jesús fue creciendo, se hizo un jovencito. En Israel nos mencionan los guías que probablemente Jesús caminaba muchísimo y con sus amigos ya de joven seguramente iba al Monte Tabor, que está muy cerca de Nazaret, ¿no? Iban ya al Monte Tabor a compartir. Entonces, la Virgen en este periodo de su vida terrena, pues prácticamente fue toda su vida contemplación y oración. Digamos así, en todos los ámbitos de su vida, ella estuvo unida siempre a Dios. Después viene la pasión, muerte y resurrección, no sin antes ver algunas citas bíblicas donde ella es testigo de la misericordia y el amor de Dios cuando Jesús predicaba. Ahí vemos las bodas de Caná. Es otra cita bíblica en donde ella solamente dice algunas palabras. Después, aquel recibimiento, ¿no? de Jesús cuando le dicen sus discípulos, tus hermanos y tu madre están aquí afuera. Y la respuesta de Jesús, ¿no? Pero la respuesta de Jesús no es una respuesta de desprecio, sino más bien de enseñanza hacia nosotros y también hacia su madre. Esa enseñanza que tenía la Virgen de saber que quien era su madre y sus hermanos eran quien hacía la voluntad de Dios, o sea, ella misma, se veía reflejada ella misma, es una unión perfecta de oración, ¿no? Bueno, la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor, el Pentecostés, toda la vida con los apóstoles, sus hijos, ¿no? Todos los discípulos que quedaron después de la muerte de Jesús, fue una oración constante hacia Jesús para pedir por la evangelización, para pedir por el desarrollo de la iglesia, que es ahí donde nace en el Pentecostés, ¿no? Por eso es madre de la iglesia. Y después se sigue la Virgen hasta su gloriosa asunción, hasta que se duerme y entonces asciende al cielo, gloriosa en cuerpo y alma, ¿no? Viene su Hijo Jesucristo por ella y la lleva al cielo. Toda su vida de la Virgen fue oración, por hacer la voluntad de Dios en cada instante y momento. Eso yo creo que ningún ser humano ha tenido esa capacidad de poder hacer la voluntad de Dios en cada instante y momento, ¿no? Yo creo que los santos han ejercitado mucho precisamente esta voluntad de buscar qué es lo que Dios quiere. Luisa Picarreta, sí, la pequeña hija de la divina voluntad, ella se ejercitó en hacer la voluntad de Dios de manera constante y aún así, en algún momento Jesús le dijo, tú entras y sales de mi voluntad. O sea, no permaneces fiel a mis enseñanzas, a lo que yo te pido. Quiere decir que tenemos que animarnos todos, que podemos crecer en esta oración constante día con día.
El padre de Félix de Jesús Ruller, que escribió este libro tan bonito que le presento, María, Misionero del Espíritu Santo, es un libro súper viejito, muy, muy viejito. Mi mamá me lo regaló hace muchísimos años y yo veía que lo leía. Bueno, pues me ha servido muchísimo porque el padre Jesús Félix, dice que para María la oración era excelsa porque no escuchaba como nosotros esas 1000 voces inoportunas de la memoria o de la imaginación que nos distraen tan penosamente cuando estamos en oración. Dice que la memoria de la Virgen María y su imaginación siempre estaban en el divino querer, que todo estaba ordenado y que tenía una paz interior purísima. El oído de la Virgen María estaba atento a la voz interior de su Creador. Sus ojos eran limpios para reflejar su luz divina. Podía recibir sin desfallecer las confidencias del Espíritu Santo. Guardaba una constante atención a Dios sin sentir esas fatigas que agotan las fuerzas de los más fuertes. La Virgen María tenía dones muy especiales, muy específicos que le podían permitir entrar en una oración absoluta. Pero a nosotros no nos pasa así. Queremos orar y es verdad, la imaginación empieza a ir para todos lados. O hay ruidos, o algo nos atrae. Entonces, mantener una oración impecable se necesita ejercitar también. Así es. Bueno, actualmente en Medjugorje, ¿verdad? La Virgen nos viene pues exhortando a que siempre tratemos de hacer la oración con el corazón. Ahora, nos da a ella sus famosas 5 piedritas, ¿no? Que ya las hemos visto en otras ocasiones. Pero sí menciónalas porque habrá gente que está viendo el programa por primera vez. Bueno, las 5 piedritas, ¿no? Que ella habla para vencer a nuestro Goliat. Es decir, para esas distracciones, para todo lo que para el mal que realmente nos está absorbiendo, ¿no? Constantemente. Entonces ella dice que nos da estas 5 piedritas para vencer nuestro Goliat, que es la Santa Eucaristía, la lectura de la Biblia, la confesión, el rosario y el ayuno, perdón. Ahora, el ayuno es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Si no, nos habría dado 4 piedritas. El ayuno es muy importante hoy en día porque el ayuno en el último cuarto del siglo, en el seno de la Iglesia Católica, se ha olvidado, se confunde. Una cosa es el ayuno y otra cosa es la abstinencia. Me abstengo de no comer, de comer pescado en vez de carne, o sea, hacer cambios, de no ver televisión. El ayuno que quiere la Virgen primero es ayunar de pecar, pero ¿cómo poder hacerlo para fortalecer la voluntad? Ella nos invita a poder reprimir al cuerpo. El cuerpo tiene necesidades básicas y la primera es comer. Cuando nosotros reprimimos al cuerpo, o sea, le decimos al cuerpo no, quiere decir que estamos fortaleciendo la voluntad. Ahora, no se hace un no para enorgullecernos, porque entonces caemos en otras cosas. Se hace en un no, no voy a, digamos así, a comer o a disfrutar de sabores, ¿verdad? Para eso hay que mencionar que el ayuno es a pan y agua. Suficiente pan y suficiente agua. La Virgen no viene a pedirnos que pasemos hambre. Suficiente pan, suficiente agua. Si para mí, que peso 90 kilos, por ejemplo, pues necesito a lo mejor 3 panes, bueno, pues 3 panes me como y suficiente agua, 3 litros de agua. Yo necesitaré, mi cuerpo me lo pedirá. Lo que estoy haciendo es oblar el sentido de mi gusto en los sabores. Y eso lo estoy ofreciendo para todas las intenciones que Dios tiene en su Sagrado Corazón y en el Inmaculado Corazón de la Virgen. Pero ¿qué pasa aquí? Me estoy autoayudando, o sea, Dios me está ayudando en el momento que yo reprimo el cuerpo, reprimo la primera necesidad, los sabores. Eso como fruto tiene que nosotros fortalezcamos la voluntad. Y en el momento que estamos ayunando, las personas que lo han hecho o que lo hemos hecho
alguna vez o que hay personas que lo siguen constantemente, los miércoles y los viernes, viven una plenitud en la oración, por lo menos esos días. ¿Plenitud en qué? En evitar o en que no aparecen mucho esas tentaciones, esas distracciones. Está encauzado más el cuerpo, la mente y el espíritu hacia la oración y a la oración de corazón. Aquello que realmente sale de corazón, cómo me siento, quién soy ante ti, Señor, y cómo me siento, y qué es lo que te tengo que decir hoy en día. Muchas veces pensamos, Gaby, que el decirle a Dios o compartirle a Dios nuestras penas o sufrimientos, pues a lo mejor es una falta de respeto que se puede convertir en un escrúpulo. Eso es falso, ¿no? Con Dios solamente hay que hablarle con respeto porque es el Creador, ¿no? A la Trinidad. Empleando el respeto con Él como Padre, entonces le podemos decir todo lo que sentimos y todo lo que vivimos. Oye, Alejandro, perdón que te interrumpa. Sí, la oración, el respeto definitivo. Pero muchas veces se nos ha inculcado un extraordinario respeto a Dios, al grado de que cuando te dirijas a Él, dile, Señor, con todo respeto, o si tú puedes, o esto. Hay muchas ocasiones en que hay mucha distancia entre Dios y nosotros. Los santos nos han enseñado también que hay que hablarle a Dios con el corazón. Y con el corazón es a veces muy contentos, muy tristes, muy desesperados, muy enojados. Así es. Muy enojados. Y entonces, en la manera en la que tú eres abierto y transparente, en esa medida también tú vas ganando esa confianza. Se va como fortaleciendo la relación entre Dios y nosotros. El respeto es básico, pero creo que debemos dejar de sentirnos como siervos. Tenemos que ser hijos. Y el hijo le debe de hablar al papá con toda la confianza. Sí, ahora este es un proceso. Tal cual. Exacto, este es un proceso porque, bueno, aquí entran mucho las heridas emocionales, entra mucho también el hecho de cada historia, cada vida, una historia, ¿no? Entonces eso obviamente implica entrar en un proceso para sentirnos hijos. Alejandro, pues ¿qué te parece si hacemos una pausa y ahora nos vamos con Pau Rimada, que ya está lista para que el Espíritu Santo nos hable a través de su bello canto? Ya estamos de regreso y le agradecemos muchísimo que nos siga a través de Luz Católica. Le voy a hacer la propuesta que pida la maternidad espiritual de María a Papa Francisco. ¿Cómo? Muy sencillo. Usted le escribe a un domicilio que va a aparecer en pantalla y de su puño y letra o a través de la computadora le pide: su santidad defina la maternidad espiritual de la Virgen María. El domicilio es SS Francisco 00120 Vaticano. Si usted toma un poco de su tiempo, que es valioso, y hace una carta a este domicilio y pide que se define el quinto dogma mariano, todos como iglesia estaremos colaborando para que esto sea posible en el tiempo en que el Espíritu Santo lo decida. Hace falta el quinto dogma, que es María corredentora, María reina del cielo y de la tierra. Hay 4 dogmas marianos, 4 verdades, falta una. Y esa verdad, ese dogma va a coronar a la Virgen María como madre de toda la familia humana, pero de una manera universal, reconocida. Y ahí es donde usted y yo entramos. Por eso escríbale al Papa Francisco. Le quiero dar las gracias aquí a mi querido Paquito en cámara. Gracias, Paquito. Gracias. A Charlie Cepeda, que está en máster. A Isra Estrada, que está haciendo el programa que usted ve. A Richard en audio. Lalo Blanco en foros. Y a todos nuestros hermanos y hermanas que amablemente reciben sus llamadas. También le quiero mandar un abrazo y un beso con mucho cariño y mucho respeto a la señora Alicia del Villar. Alicia, gracias por tu oración, gracias por tu cariño. Te mando un abrazo desde acá, desde Luz Católica. Muy bien, vamos a continuar con el tema. Y tengo aquí un pensamiento de Santa Teresita del Niño Jesús, que para hablar de la oración dijo, ella lo decía muy sencillo:
Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. La oración es a tiempo y destiempo, ahora sí que en las buenas y en las malas, no nada más en las malas. Pues sí, con el Señor hay que estar en la resurrección, pero también en la cruz. Entonces eso nos compromete también para también expresarle cómo nos sentimos y lo que hablábamos en el corte anterior, ¿no? de realmente cómo sentirnos hijos, ¿no? Y es un proceso. Al final siempre lo pongo como ejemplo, los que son mamás o papás. Si llegara tu hijo y te dijera, madre mía adorada, con una serie de palabras que te exaltan y bueno, te sientes a gusto, pero tú sientes que tu hijo no te está hablando sinceramente o que le falta la oración de corazón, le falta la comunicación de corazón. Al final le aceptas todas las flores que te da, ¿verdad? Como mamá, y después le dices, bueno, y después de todo esto, ¿cómo te sientes? Eso es lo que quiero escuchar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que quiere escuchar el Señor de nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, hijo? Si estás triste, estás contento, exprésame todo lo que sientes. Ya Santa Faustina Kowalska también nos habla mucho en su diario de cómo Jesús se le revela así, ¿no? Como un padre misericordioso que quiere escuchar lo que tiene el hijo, todo lo que tiene el hijo, ¿no? En alegrías, en penas, en tristezas. ¿Cómo te sientes? Si estás enojado, ¿no? Tenemos derecho a estar enojados, pero no a ofender. De eso hablaba, de ese respeto, ¿no? Porque muchas veces nos enojamos y lo primero que queremos hacer es, perdón la palabra, es el refutarle a Dios, ¿no? Decirle, oye, es que ¿por qué? Es que ¿para qué? Por la naturaleza del pecado que tenemos. Eso nos pasa a todos. Pero de ahí a que lo hagamos, puede venir la tentación al pensamiento, pero de aquí a que lo hagamos, pues lo debemos detener. Y una forma es el ayuno. El ayuno nos ayuda a detener muchas cosas que no nos benefician, ¿no? Sobre todo ante Dios, en ese sentido de humildad y de hablarle a Dios realmente con el corazón, con lo que sentimos. Si estamos enojados, Padre, estoy enojado en este momento. Mira que tú sabes perfectamente qué es lo que me ha pasado y estoy verdaderamente molesto. Pero tú eres mi único refugio. Si voy con mi esposa, si voy con mis hijos, tal vez me consuelen, medio me consuelen, me sirve, gracias Señor. Pero el que me va a consolar y el que va a estar conmigo todos los momentos e instantes de mi vida eres tú, ¿no? Entonces prácticamente eso es lo que hizo la Virgen, pero en una contemplación, o sea, plena, máxima, ¿no? Aquí nos podemos acercar mucho a la Virgen, ¿no? A decirle, Madre, tú que eres la maestra de la oración, la maestra del silencio, fruto de la oración, el silencio. Ese es el fruto verdadero de la oración. Cuando nosotros estamos en silencio, que no estamos hablando, diciendo y quién sabe cuántas oraciones en nuestra mente, estamos en oración, están saliendo ya ahí las cosas del corazón. Ya es como me siento. Entonces, María lo hacía automáticamente, ¿verdad? Ella, por ser Inmaculada Concepción y por ser la criatura plena y más humilde para que viniera Dios a la tierra, bueno, pues ella ya lo tenía. ¿Por qué no acercarnos a ella? Tenemos que acercarnos a ella y decirle, intercede, Madre, tú eres la portadora de las gracias de Dios. Necesito las gracias que tú sabes en mi vida para poder orar con una oración plena de corazón a mi Padre. Acompáñame, ¿no? Ahora, Alejandro, la oración tiene una curva. O sea, es decir, algunas ocasiones nuestra oración es plana, es estable, es como muy ordenada. Puede ser una oración muy, muy piadosa. Hay veces que entramos en momentos de oración de manera agitada. Pero poco a poco, conforme van transcurriendo los minutos, nuestra oración empieza a cambiar. Entonces, no hay una manera, un modelo ideal a seguir.
Pao Rimada, con los cantos que ella hace, está orando. El rey David bailaba y cantaba, ¿no? Y era una manera de alabar y orar a Dios. Yo les decía ahorita en un corte, aquí a todos en el foro, que en un congreso que fui, me llamó mucho la atención que una persona pidió al Ministerio de Intercesión que oraran por él, ¿no? Y entonces se acercan del ministerio y le dicen, ¿oramos por usted, hermano? Sí, bien. Entonces el servidor le pasa la Biblia, él traía la palabra y le dice, póngasela en el corazón. Y entonces yo estoy en el Ministerio de Intercesión de hace tantos años, no había visto este signo. Entonces la persona se pone la palabra de Dios aquí en el corazón y entonces la palabra de... tapé el micro, perdón, gracias Pau. Entonces la palabra en el corazón y el hermano, lo que hizo el otro fue poner la mano en el hombro e interceder. No tuvo que hablar. No tuvo que decir nada, ni uno ni otro. Cuando termina este momento, yo sí me acerqué al servidor y le dije, oye, ¿qué fue esto? ¿Por qué no pediste Espíritu Santo, derrámate en este hermano? Me dice, ¿para qué? La palabra de Dios es oración viva. El hermano lo que tuvo que hacer es guardar silencio y ponerse las escrituras aquí y lo único que hice yo fue interceder para decirle lo que él necesita, lo que él pide, pues yo también lo pido para él. Claro. Esa es otra manera de orar. Otra delante del Santísimo. Otra a través del rosario. Fíjate, Santa Teresa de Jesús, la Grande, dice, oración, a mi parecer, no es otra cosa que tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Entonces podríamos decir, la oración resulta ser el termómetro que mide el calor del corazón. 2. La oración resulta también el metro que precisa la distancia que hay entre Dios y yo. La oración resulta ser la balanza que calcula con exactitud el peso del amor. Quiere decir que la oración nos indica la relación que tenemos con Dios, lo cercanos o lo lejanos que nos sentimos de Él, a través de ejercitarla. Y la Virgen María vivía constantemente en oración. Así es. Con las labores diarias de su día a día. Pues sí, era totalmente contemplación, ¿no? Cosa que nosotros, bueno, en la medida de lo posible, lo tratamos de hacer, dedicando por lo menos un tiempo, ¿no? La Virgen María en Medjugorje, a los niños, cuando eran niños hoy adultos, empieza a instruir a los jóvenes, a estos niños, y como la mejor pedagoga, bueno, pues empieza poco a poco a enseñarles a orar, a llevarlos a una vida profunda de oración. Y les pide al final, les pide mínimo, todavía niños, les pide como mínimo 4 horas, incluyendo la misa y sus momentos personales de oración, como mínimo 4 horas de 24 que Dios te regala, ¿no? Entonces, poco a poco ella los empezó a introducir en una oración, una vida de oración más profunda. De hecho, ella les da el famoso Rosario de la Paz, donde vienen 7 cuentas, ¿verdad? 5 dedicadas a las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo, una para pedir las gracias del Espíritu Santo y la otra cuenta para orar por el Santo Padre. Padre Nuestro, Ave María y Gloria, cada cuenta, ¿no? Pero eso se lo da a los niños para empezarlos a introducir en esta vida de oración profunda, para después darles un misterio del rosario. Y después las 3 partes del rosario. Ahora son 4 partes del rosario, más la misa, más su adoración al Santísimo. Bueno, hoy lo vemos en muchos templos, los jueves, por ejemplo, de eucarísticos, ¿no? En muchas parroquias. La Iglesia está entrando, ¿no? Ya con Juan Pablo II también en esa renovación de la oración, en la contemplación. En el mismo Medjugorje, el programa parroquial en la tarde, siempre están contempladas las 3 partes del rosario, ¿verdad? La misa, la oración de sanación por los enfermos, aparte de la misa, y se cierra en algunos días con la oración de adoración al Santísimo,
Quiere decir que es un programa de las 5 o 6 de la tarde, dependiendo del horario local de Europa, hasta las 9, 10 de la noche. Y muchos hincados de rodillas todas esas horas, con una alegría, y nadie se cansa ahí, ¿no? Bueno, pero también esto pasa en nuestras parroquias, cuando yo entro me dispongo, ¿no? Y también para disponerse, pues ya lo hablábamos, nosotros también tenemos que trabajar para disponernos, ¿no? No dejar que podemos hablar del demonio, que nos interrumpa cuando nosotros vamos, porque siempre que vamos, ya vamos a misa, vamos muy rápido, o ¿no? acelerados, o justamente antes de entrar a la misa o de hacer una oración, me hablaron por teléfono, ya me hicieron enojar, mi hija, o sea, algo siempre pasa. Pues nosotros también podemos ponerle un alto en esa voluntad, ¿no? Que Dios nos da, y que también podemos fortalecer con el ayuno, ¿no? A ver, ya. Muy bien, pero yo ahorita voy a tu presencia, ¿no? Y hay que saberlo de alguna manera detener. Es interesante, ¿no? La oración viene explícita en todas las formas, como decías. Los judíos bailan, ¿no? Bailan y danzan. Y todas las danzas judías, como lo hacía la Virgen, en las bodas de Caná, todos danzaron, segurísimo. Jesús y su madre, todos agarrados de la mano. Si vemos un poco de danzas judías, nos damos cuenta de que todos los movimientos del cuerpo son expresiones de alabanza a Dios, al Altísimo, ¿no? Increíble. Bueno, el judío dice que el que baila ora 7 veces, ¿no? El que ora danza, cantando ora 2 veces. ¿No? Bueno, yo me la sabía con hay vos. también la otra versión, ¿no? Pero es cierto, porque está con todo su cuerpo, su alma, su espíritu, alabando a Dios, ¿no? En ese sentido se refiere. Ahora los vemos en el Muro de los Lamentos y vemos que ellos hacen unos movimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es orar y hacer partícipe al cuerpo también de la oración en ese movimiento, ¿no? Bueno, es una forma de orar muy respetable, ¿no? Renovación Carismática Católica es así. Así es. Alabanza, cantos, y es la manera en la que oramos a Dios también. Así es. Y todo, vamos siguiendo con la mímica todo lo que dice la letra. Así es. Y es otra manera de expresar también. Tenemos muchas riquezas, Gaby. La oración. Dentro de la iglesia, nuestra iglesia, está llena de riquezas, ¿no? Para poder hacer la oración, la de contemplación, la de silencio, ¿no? Al final, el Señor dice en su palabra, entra a tu cuarto, es decir, quédate solo. Entra a tu cuarto quiere decir, entra a tu corazón. ¿Cómo? Bueno, ya sabemos, cierra tus ojos, mete a tu cuarto, ponte en silencio, procuras eso, ¿no? Pero lo que el Señor quiere decir es, ya entra a tu corazón, para que ahí me puedas decir todo lo que tú necesitas y cómo te sientes. Esa es la realidad. Es decir, de todas las oraciones que se nos proponen, que son magníficas y yo creo que enriquecedoras en cuanto a podemos ejercerlas, muy variadas, al final, evangélicamente hablando, cuando Jesús dice, lo que más, como diciendo, lo que más me interesa saber es cómo te sientes delante de mí, qué soy yo para ti. Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, ¿no? Entonces, cuando eso lo sentimos, lo provocamos y llegamos después de ciertas oraciones a tu cuarto, a tu soledad, y ahí mismo, en el silencio, como lo hacía María toda su vida, lo hizo toda su vida, entramos en esa conexión, es un despertar, es un seguir con la oración, con la fe, con esa relación de la cual habla este libro tan hermoso, ¿no? Esa conexión con mi Padre, que no tiene precio, ni ya no hay distracción, ya no hay nada, y que soy yo y mi Creador. El santo cura de Ars lo decía muy bien, San Juan María Vianney. Le decían, oiga, tantas horas que pasa ahí, ¿no? Él adoraba muchas horas al Santísimo, pasaba días adorando al Santísimo, de hecho lo criticaban. Hay la ocasión donde llega una persona, un indigente que se sentaba atrás, y luego le dice el santo cura de Ars, ¿y que usted qué hace? ¿Por qué viene aquí todos los días, no? Y le dice, solamente contemplo a mi Dios y Dios me contempla a mí.
mi Padre me contempla a mí. Qué hermoso, ¿no? Sí, la contemplación es como el grado al que todos debemos de aspirar para poder tener ese fruto a través del Espíritu Santo. A lo mejor no hablar tanto, sino que empezar a callarnos para ver qué es lo que dice Él. Pero también eso se va aprendiendo conforme se va ejercitando en estar en la presencia de Dios. Vamos nuevamente a un corte, pero antes con Paola Rimal. De regreso y la verdad es que le agradecemos muchísimo que siga la señal de María Visión. También los quiero invitar a que se vuelva usted un bienhechor de este canal, sea con su oración, con ramillete espiritual, que lo puede hacer llegar aquí al canal con su nombre, o también a través de su aportación económica voluntaria. Usted sabe que María Visión no tiene patrocinadores, sino bienhechores, personas que con mucho gusto se desprenden de cierta cantidad semanal, quincenal, mensual, como guste, y esto ayuda muchísimo para que la señal siga llegando a más países. Muy bien, pues vamos a continuar con el tema, pero antes, ya se me andaba olvidando, vamos a volver a ver el domicilio del Papa Francisco. Escríbale y pida que defina la maternidad espiritual. El domicilio es Su Santidad Francisco 00120 Vaticano. O puede poner Papa Francisco le pido y le pone su nombre, el país de donde usted le está escribiendo, algún correo electrónico que defina el quinto dogma mariano. Tal cual. El movimiento Vox Populi, María Mediatrici, que tiene como presidente a nivel internacional Marc Miravalle, precisamente se encarga de esto, de reunir firmas para que vayan hasta Papa Francisco. Y entonces la voz del pueblo por María Mediadora tiene mucha importancia. Quiere decir que nosotros los laicos tomamos una participación activa, no nada más silenciosa, pasiva, sin hacer nada. Escuchamos el quinto dogma, pero no hacemos nada por él. No hacemos nada para que el Espíritu Santo lo ponga en el corazón del Papa, ojalá y fuera Papa Francisco, pero no sabemos si sea él o otro, para que entonces a través de una bula inefabilis se declare el quinto y último dogma mariano. Y eso nos conviene, ¿eh? Que María sea reconocida como reina del cielo y de la tierra nos conviene, porque entonces vendrá un tiempo de paz, una renovación dentro de la humanidad a través del Paráclito, el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la promoción de la maternidad espiritual de María. Bueno, vamos a continuar con el tema. Y en este libro tan lindo, dice, la oración era para María como una segunda naturaleza. Era su descanso, lleno de delicias. Desde su más tierna infancia consagró cada día largas horas a cultivar su intimidad con Dios. La oración de María era una constante y amorosísima presencia de Dios. Si el deber o la caridad la llamaba, se prestaba, se entregaba al servicio de los hijos de Dios, sus hermanos, y luego reanudaba su conversación interior con su Dios. Así pues, si hubiéramos estado en la pequeña casa de María, ya en Nazaret, ya en el monte Sión, la hubiéramos encontrado más y más sumergida en la esencia divina, por medio de una oración no interrumpida jamás. Esto es importante, qué bueno que el padre Félix de Jesús Ruggier nos lo dice, porque la oración debe de tener un momento, pero un momento en el que no le quitemos nuestras atenciones a nuestros deberes. O podemos decir, te ofrezco las horas de mi trabajo, me fundo en la divina voluntad y te ofrezco mi canto, te ofrezco el trabajo en cámaras, te ofrezco el manejar como una oración, porque ahorita no tengo tiempo. Entonces te ofrezco mis acciones con un te amo. Es otra manera de orar. Porque María no dice dejaba desatendidas las obligaciones. Ella detenía esa conversación interior y se hacía cargo de lo demás. Sí, pues bueno, eso actualizado, ¿no? Y poniéndolo en nuestras actividades normales, también nos invita a hacerlo. Es un poco, digo, la espiritualidad de San José María Escrivá de Balaguer, ¿no? Que con el trabajo tú puedas orar y darle gloria a Dios. Yo creo que es todo, ¿no? Es todo, seguir el ejemplo de la Virgen, como bien lo dices,
de seguirle en todo. ¿Cómo puedo yo hacer oración en mi vida desde que me levanto hasta que me duermo? De hecho, inclusive dormido, le podemos pedir a Dios que nos instruya y sigues orando. Aunque tu consciente no está activado, ¿verdad? Estamos hablando de algo natural, humano, pero puede estar en oración. Dios nos sigue instruyendo a través del sueño. Pues la palabra de Dios dice eso, hasta de noche te instruyo. Hasta de noche te instruyo. Entonces, pues todo el día, ¿no? Es como estar en un abandono y estar bajo la mirada constantemente de Dios. Si nosotros nos ponemos bajo esa mirada, que nos cuesta mucho trabajo por las distracciones, pero lo vamos ejerciendo poco a poco, vamos a saber que estando bajo su mirada, todo lo que yo haga puede hacer una oración, porque me siento el hijo, ¿no? De una manera práctica. Entonces, mi papá me está viendo. Cuando no me ve mi papá, ¿qué hago? Travesuras, dicen los niños, ¿no? Así nos ven. Santa Teresita habla de que Dios nos ve como un jardín hermoso con todas las plantas bellas, pero diferentes, y algunas de difícil trato. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Pues realmente como las hermosas flores, criaturas únicas a sus ojos. Pero entrar bajo esta mirada implica también pues hacer ejercicios, ¿no? Poco a poco podemos ir ejercitando y día a día, momento a momento. Ay, se me olvidó que estaba yo enfrente de ti. Fíjate que ahora que venía yo en el coche se me cruzó uno y pip, 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 ¿no? Pero no fui tan amable. Pues aún esa oración, aún eso que tú le declaras a Dios, es grato a sus ojos. Ahorita leía hace un momentito que la oración indica el termómetro de la cercanía que tienes con Dios. Y me viene a la mente el padre Emiliano Tardif, que en una ocasión él ya había tenido una misa, ¿verdad?, extraordinaria, con una homilía fantástica, oración de sanación, liberación, bueno, ya y estaba llenísimo. Pero al final se acerca una joven con su mamá y el padre Tardif iba ya con el tiempo en contra, iba con las personas que le ayudaban, y entonces la joven le sale al encuentro y le dice: padre, ore por mi mamá. Esto viene en el libro Jesús está vivo, que tiene muchas traducciones en todo el mundo. Y el padre Emiliano, visiblemente contrariado, se le queda viendo como diciendo: ¿cómo? ¿Pero qué no has visto todo lo que hemos estado orando? Y le dice: pero ya pasó la misa, ya pasó la oración. Y la joven le dice: por favor, ore por mi mamá. Pero es que ya lo he hecho por ya hubo sanaciones, el Señor se manifestó. Y la joven no se desanima a pesar de ver la prisa del padre Emiliano. Y le dice: es que mi mamá es sorda. Entonces, ella no, aunque sabe que usted oró, yo le pido que ponga sus manos. Ella no la escucha. Entonces el padre Emiliano voltea y ve a la señora y se compadeció. Pero fíjate lo que hizo Pau. Se compadece, se acerca, pone las manos, y esta es la oración que lanza: Señor, tú sabes que no tenemos prisa, me esperan en otro lado, por favor sánala, pero ya. La señora dice, porque dio testimonio, que sintió como si una ráfaga de viento entrara a la velocidad, ¿sabes? Y de pronto siente que se destapan sus oídos. Y la señora empieza a llorar y el padre le dice: ¿me escucha? Y le dice la señora asombrada con lágrimas: no, sí. Pues dele gloria a Dios, y yo tengo mucha prisa, señora. Qué bueno que ya la sanó el Señor. Y se va el padre Emiliano. A mí me impactó muchísimo esto, porque fíjate la cercanía. Señor, no tengo tiempo, o sea, lo que vas a hacer, pero de volada. Sí. ¿Te fijas? Sin protocolo. ¿Y quién fue el padre Emiliano Tardif?
Pero era una oración de corazón. Un instrumento maravilloso, de corazón, pero ahí te está indicando el que dice, ¿sabes qué, Señor? Trabajamos en equipo, ¿verdad? Por la intención. No tenemos tiempo. Claro. O sea, claro, llevamos prisa. ¿Verdad? No se puso, Señor, por tu misericordia. No, pues a lo que quieres. ¿Quieres oír? Ándale pues. Y esta mujer se arrodilló y el padre la levantó y la mujer lloraba y lloraba. Como estos son muchos testimonios que el padre Emiliano vio en sus oraciones veloces. Sí. Un poco al estilo de los apóstoles, ¿no? Ah, claro. Porque exacto. los apóstoles iban viento en popa sobre la prédica, ¿no? De la palabra de Dios, de lo que fueron testigos, ¿no? Y ahí en los Hechos de los Apóstoles lo vemos, ¿no? Cómo ven a mendigos que están fuera de los templos, ¿no? Y yo no te doy nada porque no traigo, pero te doy de lo que tengo. Levántate y camina, ¿no? Entonces, y camina ya, o sea, levántate, ¿no? Es un poco en ese estilo, ¿no? Pero al final yo creo que el Señor toma la intención del corazón. Lo más importante, Gaby, es cuál es la intención de nuestro corazón y de nuestra oración. Porque puede ser una intención así como medio disfrazada, ¿no? De intereses. Casi siempre, digo, me ha pasado, ¿no? Que estoy haciendo una oración y todo, pues sí, pero es que es interés, o sea, pero ¿por qué no quito eso y te dejo de pedir y simplemente te digo gracias y quiero estar contigo y hazme sentir tu ternura? Lo que realmente necesito, ¿no? La Virgen siempre está intercediendo por nosotros, sobre todo por las cosas eternas, ¿no? A ella le interesa nuestra salvación. Esta vida pues va a pasar y no sé cuántos años Dios nos preste vida, realmente si son muchos o pocos, que sea su voluntad. Pero de unos pocos años a la eternidad, Gaby, o sea, está en juego la eternidad por esta comunicación con mi Padre. Ojo, está en juego la eternidad de mi alma y depende de esta comunicación con mi Padre. Ya tenemos implícito en la conciencia el bien y el mal. Eso ya es un regalo y un don de Dios. Seas creyente, no creyente, gnóstico, lo que quieras, pero ya lo sabes, ya lo llevas implícito en el alma. Pero el hecho de no ejercerlo y de no reconocer de quién viene ese don puede poner en juego la eternidad de mi alma. Y de tu familia. De mi vida y de mis generaciones. A la que te encomienda a Dios. Así es. Entonces lo importante de la oración, lo importante de ver a María como un verdadero modelo. Lo vemos en los santos, por supuesto, los santos también son modelo. Pero me parece que la Virgen es excelsa y lo supera a todos. Ella, si le pedimos la intercesión a ella, bueno, pues, ¿qué tanto uno puede hacer, no? Fíjate que nos vamos a ir a un corte, pero dice, cuando oramos, cuando se abren nuestros labios para rezar, pensamos que somos nosotros los que hemos tenido la iniciativa. Esto no es cierto. Ha sido Dios quien nos ha buscado, quien ha elevado nuestro pensamiento, quien nos ha dictado las palabras, quien ha fomentado esos sentimientos para ponerlos en oración. Vamos nuevamente con Pau Rimada y regresamos en unos minutitos. Estamos de regreso, hay muchas llamadas, ahorita en un momentito vamos a dar lectura a algunas. Muchas gracias por sus correos. Hay un pensamiento que subí hoy a la página de Facebook que dice, no te canses de esperar y orar, porque lo que para ti llega tarde, para Dios llega en el momento exacto. Nosotros queremos siempre que las cosas sean en el momento en que queremos y la realidad es que siempre Dios tiene un plan mejor para nosotros. Mire, Francisco Javier Bojorque se comunicó, Juan Ramos, Walter Galvez, Erlinda Guante Pérez. Vamos a ver, de las llamadas, es que esos son correos. Ana Varela saluda y felicita por el programa, pide por su matrimonio y demás familiares. Claro que sí, muchísimas gracias. Todas las personas que nos llaman entran en banco de oración.
Dice, hola Gaby, soy María Luisa Ramírez de Guadalajara. Me da mucho gusto de volver a verte después de muchas semanas que no se veía este canal aquí en mi casa. Ay, problema de señal, yo creo. Me encanta tu programa y quiero pedirte tus oraciones por la conversión de familiares. Claro que sí, Juan, muchísimas gracias. Y también quiero mandarle un saludo a Saúl Barajas, que conocí hace un momento aquí afuera, un chico muy comprometido, hermano de Lupita Barajas, que le mandamos un abrazo, un saludo para su bebé también. Armida Ochoa de Laredo, Texas, felicita el programa. Dice que le gusta mucho el tema y pide oración por las ánimas del purgatorio y por la familia Camacho Hernández. Muchos saludos a nuestros hermanos y hermanas de habla hispana en este estado de Texas. Muchas gracias por comunicarse. Elena Marta Cisneros de Guadalajara saluda a Gaby y Alejandro y pide oración por familiares y por personas de una explosión en el Hospital Infantil de México y por La Paz de México. Caray. Sí, vamos a pedir por todas las necesidades. Después vamos a dar lectura a más llamaditas, las que alcancemos. Alejandro, nos queda poco tiempo, ¿eh? Así es, Gaby, pero me gustaría mencionar esta pequeña síntesis de la cual nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la oración de la Virgen María. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos, antes de la encarnación del Hijo de Dios, antes de la efusión del Espíritu Santo. Su oración coopera de manera única con el designio amoroso del Padre, en la Anunciación para la concepción de Cristo, en Pentecostés para la formación de la Iglesia, cuerpo de Cristo, en la fe de su humilde esclava. El don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos, la que el Omnipotente ha hecho llena de gracia. Responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Esta es la oración cristiana, ser todo Él, y ya que Él es todo nuestro. Increíble, ¿no? Esto es importante porque aquí define, en la doctrina de la fe se define la actuación, digamos así, o la relevancia de la oración, más bien la relevancia de la oración de María para la Iglesia, ¿no? Las pocas palabras que están registradas en los evangelios son de contundencia y obviamente para la salvación de la humanidad, ¿verdad? Vemos poquitas palabras. Por ejemplo, ya lo veíamos, la respuesta de la Virgen al arcángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, de Lucas. Y después las bodas de Caná no tienen vino, y el Magnificat. Estas son oraciones que hace la Virgen, la primera de oblación, la segunda de intercesión, porque no tienen vino, y la tercera de glorificación y acción de gracias. Pues esta es las pocas palabras que vemos en la Biblia, pero que nos revela a la Virgen como la maestra realmente, como lo decíamos al principio, la maestra de la oración del silencio, en el silencio y la contemplación. Alejandro, pues hemos llegado al final del programa. Qué rápido, ¿verdad? Ya se nos fue el tiempo. Pero le invito a que recemos juntos. Vamos a orar junto con la Virgen María, la Señora de todos los pueblos, para pedir el Espíritu Santo para todo el mundo y para nuestras familias. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en los corazones de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la bienaventurada Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Si en este momento usted siente que no dedica mucho tiempo a la oración, no se desanime, no se sienta mal, no se haga una crítica severa. Todos podemos aprender, todos podemos mejorar, todos tenemos oportunidades. Día con día, si nosotros abrimos los ojos y estamos con vida, quiere decir que Dios espera de nosotros que haya una mejora. Entonces no hay que desanimarnos, al contrario, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé las gracias que nos hacen falta para ser mejor persona. Alejandro, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti, Gaby, y gracias a todos los que nos ven en esta señal de Bendita de María Visión.
Muchas gracias y bueno, nos vamos con Pao Rimada y yo le deseo paz y bien para usted y toda su familia.